Buenos días, familia. Hoy vamos a sembrar calabacín. Así que vamos a ver cómo sembramos ese calabacín, cómo creamos el plantel que necesitamos para luego plantarlo en la huerta. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bien, como siempre os explico, yo utilizo humus de lombriz y este sustrato universal, ¿verdad? Más estiércol de caballo tamizado, ¿verdad? Entonces, la turba que yo utilizo, el HM3, que acabo de enseñaros, es en proporción de un 70% en esta mezcla. Utilizo un 15% de humus de lombriz y un otro 15% de estiércol de caballo de más de 2 años, tamizado, hecho como una harina, ¿verdad? Entonces, esta es la mezcla de tierra que utilizo para hacer el semillero de calabacín. Así que vamos a ver cómo vamos a hacer este semillero. Bien. Vamos a quitar todo el sobrante, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir el sobre y vamos a preparar el plantel. En este caso, como es una semilla que es profesional, ¿verdad? Entonces, como yo sé que es semilla que sale toda, yo voy a poner una sola semilla por cada alvéolo, ¿verdad? Entonces, vamos a plantarlas. No me va a dar para toda la bandeja, pero tampoco hace falta, porque en realidad el calabacín hay que plantarlo 2 y 3 veces a lo largo del año, porque con el calor del verano se agota bastante rápido. Por lo tanto, si queremos tener calabacín hasta llegada a las temperaturas frías, cerca del invierno casi, entonces habrá que plantar una vez más, ¿verdad? Bien, pues solamente nos ha dado para la mitad de la bandeja, ¿verdad? La otra mitad de la bandeja voy a ver si encuentro algún otro tipo. Yo tengo un frigorífico, ¿verdad? Aquí tengo otro sobre de calabacín, ¿verdad? Con lo cual completaremos lo que nos falta, ¿verdad? Porque me sorprendió, no sabía que eran tan pocas semillas en este sobrecico. Pues vamos a seguir. Completando la bandeja. Yo pongo una sola semilla. Si alguna no sale,
no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Pero si queréis, podéis poner, si no tenéis la seguridad de que la semilla que tenéis es de calidad, entonces podéis poner 2 o incluso 3 semillas por cada alvéolo y luego habrá que repicar, ¿verdad? En mi caso, como yo no necesito una bandeja entera ahora, en realidad, porque va a sacar muchos calabacines, me voy a completar esta bandeja, pero en realidad no lo sé si plantaré todo lo que va a salir y vamos a ver si sale cada semilla, ¿verdad? Yo sé que normalmente sale, no hay problema con esto, pero por si acaso, ¿verdad? Bien, ahora completamos con una capa fina, ¿verdad? Una capa fina de turba y vamos a poner el ingrediente que yo siempre utilizo, os lo he dicho, que es ese fertilizante orgánico que es de remolacha, ¿verdad? Y es la única vez que vamos a fertilizar ese plantel. Bueno, pues he recibido una llamada y pues se ha cortado el vídeo, así que voy a continuar poniendo el ingrediente que yo siempre utilizo, que es ese fertilizante de remolacha, ¿verdad? Que es el resultante de la fabricación del azúcar. Pues resulta la remolacha, y esta remolacha es muy rica en nutrientes, por lo tanto la utilizamos para nuestro plantel. Bien, ahora lo único que queda es ponerlo en invernadero y procurar que la semilla tenga calor y humedad. Bien, dicho esto, si os ha parecido bien esta siembra de calabacín, pues os invito a que le deis me gusta o no me gusta, que os suscribáis al canal y que compartís con vuestras amistades, con todos aquellos que quieren saber cómo se hace la siembra del calabacín. Yo voy a crear un listado en el canal y vamos a ver el desarrollo, ¿verdad?, del plantel, de esta semilla, se hace plantel y luego cómo lo vamos a trasplantar en la huerta. Así que vamos a tener una serie de vídeos con todo el proceso de crecimiento hasta que lo llevamos a trasplantar en la huerta. Bien, dicho esto, os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.